Hola, mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Bienvenidos a mi canal Siempre Siendo Reformados. En este video estaré hablando sobre un texto que nosotros los calvinistas consideramos que es clave para probar nuestro primer punto del calvinismo o la primera doctrina de la teología reformada, que se conoce como la total depravación o total inhabilidad. Esta doctrina nos enseña que el hombre, gracias al efecto del pecado original, ha muerto espiritualmente en pecado y está esclavizado totalmente en el pecado o por el pecado, y por ende está completamente incapacitado e inhabilitado para obedecer la ley de Dios, para creer en el Evangelio, para buscar a Dios y para hacer cosas espirituales. Entonces nosotros creemos que esta doctrina está firmemente establecida en el texto de Romanos 8 y en otros textos que estaré discutiendo más adelante en otros videos, pero por ahora estaré discutiendo solamente Romanos 8. Romanos 8, versículos del 1 al 4 nos dicen lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Pablo está utilizando una palabra griega particular, la palabra griega gar, la está utilizando a lo largo de toda esta sección. Desde el versículo 1 al 6 la utiliza 4 veces, y es la palabra gar, la palabra griega gar, es la que se traduce al español como porque, y se utiliza, la podemos ver si estamos utilizando la Reina Valera del 60, la podemos ver al principio del versículo 2, el versículo 3, el 5 y el 6. Entonces, Thayer's Greek Lexicon nos dice que pueden estar ocurriendo 3 cosas cuando vemos que esta palabra griega es utilizada repetidamente en una sección. Y el primer caso es que los argumentos que se están presentando utilizando esta conjunción, esta palabra, son los mismos argumentos presentados de distintas maneras. El segundo caso es que los argumentos que se están presentando están subordinados el uno al otro. Quiere decir que el argumento que tenemos aquí está subordinado al que le sigue, y este que le sigue da una explicación del argumento que le precede, del argumento anterior. Y el tercer caso es que la palabra, esta conjunción puede estar utilizándose con diferentes sentidos a lo largo de la sección, a lo largo del texto. Yo me inclino por el segundo caso. Yo creo que lo que Pablo está haciendo aquí es estableciendo unas verdades y proveyendo razones o argumentos en los argumentos que suceden a los anteriores. Entonces, Romanos capítulo 8, vemos en el primer versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí tenemos una verdad que Pablo ha establecido. Esta es: no hay condenación para aquellas personas que están en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay condenación? Esto es lo que nos explica el versículo 2, y de esta manera es que el versículo 1 está subordinado al segundo. Y es que la razón por la que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha librado a estas personas de la ley del pecado y la muerte. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos una verdad establecida en el versículo 1 y una explicación en el versículo 2. En el versículo 3 volvemos a ver la misma palabra griega, gar, y el versículo 3 del versículo 3 al 4 vemos una explicación de esta verdad que ya está establecida. Y esta es la siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces lo que tenemos es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué?
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Y por qué los ha librado de esta ley? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, para que esta ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, estas personas que ahora están en Cristo Jesús, antes no estar en Cristo Jesús y ser débiles en la carne, pues Dios tuvo que enviar a su Hijo para que la justicia de la ley de la justicia de Dios, se cumpliese en estas personas y estas personas pudieran ser libradas de la ley del pecado y de la muerte a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, en los versículos 5 y 6 vemos la razón, otra razón más, de por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo para que la ley de la justicia fuera cumplida en estas personas. Y esta razón es la siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estos son los versículos 5 al 6. En los versículos 5 al 6, Pablo nos da la razón de por qué Dios ha enviado a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpla en estas personas que ahora están en Cristo. Y es que estas personas, antes de estar en Cristo, estaban en la carne y se ocupaban de la carne y pensaban en las cosas de la carne. Pablo contrasta estos dos tipos de personas en los versículos 5 al 6. Los que están en la carne, que estas personas que ahora están en Cristo Jesús antes estaban en la carne. Los que estaban en la carne piensan en las cosas de la carne y se ocupan de la carne, lo cual es muerte. Ahora, los que están en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan del Espíritu, lo cual es vida y paz. Ahora, el versículo 7 es clave y espero que hayan podido percibir cómo es que cada uno de los argumentos está subordinado al que sigue y cómo los argumentos que siguen explican los argumentos anteriores. El versículo 7 es clave y es el versículo clave para probar esta doctrina de la total depravación. Y es que después que hemos visto que Dios es el que ha tenido que enviar a su Hijo para que para que la justicia de la ley se cumpla en estas personas y que ellas puedan ser libradas de la ley del pecado y de la muerte, después que vemos esto y la razón de esto es que estas personas están en la carne, todavía nos queda una pregunta que nos podemos hacer, y es que si al yo estar en la carne, ¿por qué Dios tiene que ser el que me libre de la ley del pecado y de la muerte? ¿Por qué al yo estar en la carne tiene que ser Dios el que envía a su Hijo para que la justicia de la ley sea cumplida en mí? ¿Por qué? Sí, estoy en la carne, pero ¿por qué Dios tiene que hacerlo? En los versículos 7 al 8 Pablo nos da una razón contundente, una razón definitiva, y lo sabemos porque al principio del versículo 7 Pablo, en vez de utilizar la misma conjunción que ya estaba utilizando, la conjunción gar, él utiliza otra conjunción que es mucho más enfática. Esta es la palabra griega dioti, que es una palabra compuesta de las dos palabras griegas dia, que significa a través, y hoti, que es otra conjunción más, que significa que. Entonces, la palabra dioti significa literalmente porque a través. Y no es que Pablo está diciendo que a través de esto ocurre lo otro, ese no es el punto, sino que esta palabra, porque a través, literalmente, la palabra griega dioti, está funcionando como una conjunción explicativa mucho más enfática que la que ya se estaba utilizando, que era gar, y por lo tanto estos últimos dos versículos son los que dan la base o la razón de todo lo que ha precedido. Entonces, comienza así el versículo 7, en la parte enfática de la sección: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y
la palabra designios significa pensamientos. Porque por cuanto los designios de la carne o pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, respecto a estos dos versículos, yo he escuchado a algunos calvinistas que hacen dos preguntas, que yo siempre también las hago cuando estoy compartiendo este texto con otros, y es lo siguiente. Si el versículo 7 nos dice que los designios o los pensamientos de la carne no pueden, no se someten a la ley de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, entonces tu albedrío está libre o no. Si tus pensamientos no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿está libre tu albedrío realmente? Y la respuesta clara es que no. La otra pregunta es que si el versículo 8 nos dice que las personas que están en la carne no pueden agradar a Dios y la fe y el arrepentimiento sí agradan a Dios, entonces tú, estando en la carne, puedes ejercer fe y arrepentimiento. Y fe y arrepentimiento es lo necesario para la salvación. Si tú estás en la carne y no puedes agradar a Dios, y la fe y el arrepentimiento agradan a Dios, ¿puedes tú en la carne ejercer fe y arrepentimiento? La respuesta clara también es que no. Entonces, esta es mi exégesis de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8. Claramente yo veo establecida aquí la veracidad de la doctrina de la total inhabilidad, que el hombre no es capaz de obedecer la ley de Dios, el hombre no es capaz de agradar a Dios por su naturaleza. Si el hombre no está en el Espíritu, no es del Espíritu, no ha sido hecho nacer de nuevo por el Espíritu, entonces está en la carne, y al estar en la carne no puede agradar a Dios y no puede obedecer a Dios. Esto lo veo claramente establecido en el texto de una manera hermosa, como Pablo, de la manera en que Pablo establece todas estas verdades una por una, cada una explicando la anterior y llegando hasta el versículo 7, los versículos 7 y al 8, que explican y dan la razón definitiva de todo lo que ha perseguido. Es una manera hermosa de establecer esta doctrina. Así que espero que este video haya sido de bendición y utilidad para ti. Si no estás de acuerdo, si no eres calvinista, puedes dejar tu opinión en los comentarios, por favor, con todo el debido respeto. Y si tienes un canal de YouTube, puedes hacer un video de respuesta, y con mucho gusto la examinaré cuando tenga la oportunidad. Así que Dios los bendiga mucho y el Espíritu Santo los siga llevando hacia la verdad de lo que Él ha revelado en las Escrituras. Y nada, muchas bendiciones.